El hombre lobo. Un monstruo implacable que surge cuando el hombre se transforma en una fiera salvaje. Eran capaces de matar rebanando el pescuezo. Hoy se ruedan películas sobre ellos. Para nuestros antepasados eran una amenaza muy real. La fiera comenzó a correr en círculo, con un ansia de matar incontrolable. ¿En qué sucesos se inspiraron estas terroríficas historias? Aquí se describe un lobo demoníaco dispuesto a devorar carne humana. ¿Por qué tanta gente creía haber visto un hombre lobo? Se ven dos ojos resplandeciendo en la oscuridad. Tiene que parecer algo sobrenatural. Los investigadores recurren a los adelantos tecnológicos y a la arqueología. En las crónicas se decía que les rebotaban las balas. Para desentrañar la realidad horripilante que esconde esta famosa criatura. Criaturas mitológicas, la maldición del hombre lobo. Durante siglos, los europeos creyeron en un monstruo sanguinario. El hombre lobo. Esta fiera, mitad hombre, mitad lobo, descuartizaba a las víctimas con sus colmillos y sus garras, antes de transformarse de nuevo y adoptar su forma humana original. El hombre lobo es la combinación perfecta entre el ser humano y el monstruo. Antiguamente existía una gran conexión con los animales. Se creía que estábamos en el mismo nivel. Por eso no sería descabellado pensar que alguien pudiera convertirse en un animal o viceversa. El hombre lobo ha protagonizado más de 100 películas. Se ha convertido en uno de los monstruos más famosos de Hollywood. Pero la creencia en estas fieras asesinas comenzó miles de años antes de su aparición en las pantallas. Había cuentos sobre hombres lobo antes de la invención de la escritura. No pueden ser más antiguos. Una de las primeras referencias a esta fusión entre el hombre y el lobo se produce en un antiguo mito griego. Se trata de la historia de Licaón, el tiránico rey de Arcadia. Como desafío a Zeus, dios supremo, Licaón mata a su propio hijo. Sirve la carne del hijo en un banquete para probar si Zeus, como dicen, lo sabe todo. Zeus se da cuenta de la macabra estratagema, resucita al niño sacrificado y transforma a Licaón en lobo. El castigo de Licaón es que su aspecto externo irá en consonancia con su bestialidad interior. Es posible que en la antigua Grecia la idea de combinar seres humanos con otras especies fuese cosa de leyendas. Pero los expertos han encontrado en el Reino Unido pruebas asombrosas. Demuestran que en Europa la gente creía realmente que podían combinarse animales distintos. El arqueólogo Michael Russell y su equipo trabajan en una excavación de hace 2000 años. Han desenterrado los huesos de 50 animales y 55 humanos. Pero muchos están colocados de una forma extraña. Aquí tenemos un cráneo de vaca. Está separado del cuerpo. Se le arrancó la mandíbula y se colocó exactamente encima de esta mandíbula de caballo. Se unen ambas partes para crear un ser real y físicamente sobrenatural. Esta combinación de dos especies reales en una extraña fiera es inquietantemente similar al hombre lobo híbrido del mito. Hay indicios de que estos extraños híbridos se unieron momentos después de que murieran. No arrancaron la carne. Los dientes están intactos. Este cráneo no estuvo dando vueltas por ahí. Es de una res recién sacrificada. Cuando lo enterraron, estaba completo, con la carne. Lo más curioso es que Miles ha encontrado esqueletos humanos combinados con otras especies.
Hay huesos de distintos animales que parecen reflejar la forma de una joven. Cráneo y cráneo. Torso y torso. Extremidades y extremidades. Han desmembrado dos animales y han colocado los miembros de un modo más o menos anatómico. Después le han dado la vuelta para que la cabeza de ella coincida con las de ellos. Lo más extraño es que se sabe que no murió por causas naturales. La sacrificaron. Hemos visto un corte profundo en la clavícula, lo que nos indica que le cortaron la garganta. Las marcas son un indicio de que esta tribu creía que se podía dar vida a criaturas de especies mezcladas. La sangre de ella drena este animal híbrido. Su fuerza vital se introduce en la criatura híbrida que está debajo. Hace 2000 años, este pueblo mató a uno de los suyos para honrar a una fiera mutante que creían que era divina. Es el sacrificio máximo en la adoración a un animal híbrido. Entregar a este dios o diosa a uno de los suyos es la ofrenda máxima. Pero esta idea no se limitó a la antigüedad. 1000 años después, los vikingos quisieron fundirse con una especie en particular. El lobo. El arqueólogo Alex Plukowski recorre los bosques suecos en busca de respuestas. Cree que la clave puede estar en una piedra rúnica de 900 años, en las afueras de Shellvik. Vemos esta figura espectacular. Tiene piernas humanas, pero el torso es el de un animal. Parece que es la parte superior de un lobo. Alex cree que esta criatura puede ser el temido tipo de vikingo conocido como guerrero lobo. Es difícil asegurarlo. Las piedras están dañadas y desapareció parte del grabado. Pero Alex cree haber visto esta figura aterradora en una armadura vikinga. Aquí vemos una figura cubierta por una piel de lobo. Sostiene dos armas, una lanza y una espada. Es posible que ambas sean representaciones de guerreros lobo. Puede ser que la figura de la runa portara un arma como la que lleva este guerrero. Las inscripciones de la piedra demuestran que este hombre tuvo mucho poder. Estas letras se grabaron en la piedra y se pintaron. Es el alfabeto de la era vikinga. Aquí dice que el hijo erigió la runa en memoria de su padre. El padre homenajeado es esta figura en movimiento, quizá camino de una batalla. Este guerrero lobo pudo haber sido una figura muy respetada, quizá temida. Es algo que se ve claramente en la imagen poderosa que usaron para honrarlo. Estos vikingos formaban un grupo de élite de guerreros conocidos por su fiereza. El lobo era un animal poderoso, al que imitaban los guerreros en la batalla y más allá. Para muchos, estos supersoldados eran más que simples hombres. En las crónicas de las guerras vikingas se habla de ellos como metamórficos. En la conquista de Noruega, el jefe vikingo Harald Ferjar se enfrentó a ejércitos de miles de hombres. Luchó con un grupo de guerreros legendarios que no portaban armadura. Simplemente una piel de lobo que les confería un poder sobrenatural. Se creía que en el fragor de la batalla podían canalizar el espíritu de un lobo. Eso los hacía invencibles, capaces de matar de un solo golpe.
Dice la leyenda que Harald, con estos guerreros lobo a su lado, conquistó Noruega. Los guerreros antiguos adoptaban un animal para hacerse fuertes en la batalla. Los zulúes se consideraban búfalos para comportarse como tales. Aunque les dispararan varias veces, seguían avanzando. Pero ¿por qué los vikingos sentían fascinación por esta fusión de hombre y lobo? En la Grecia antigua, convertirse en hombre lobo era una maldición, no una bendición. Es lo que investiga la especialista en anatomía comparada, Joy Reidenberg. Este es el cráneo de un lobo. Mirarlo provoca intimidación. Tiene dientes afilados. La mandíbula del lobo es poderosa, mucho más que la de un perro. Los ojos están colocados en línea recta hacia nosotros, algo que vemos en los depredadores que necesitan calcular la profundidad. Es fácil comprender la admiración de los guerreros por el lobo para canalizar su energía, su potencia, su enorme capacidad como cazador. Si fuéramos guerreros, sería nuestro icono. Durante milenios, nos ha inspirado la fuerza del lobo salvaje. En pinturas rupestres francesas de hace 3000 años, se ve un chamán transformado en el espíritu de un animal con garras y cola de lobo. Hace 3000 años, los chamanes de los nativos americanos se arrancaban los dientes y los sustituían por colmillos de lobos para conseguir cazar como este depredador. Hace 1000 años, los abanderados romanos se vestían con pieles de lobo para multiplicar el coraje cuando se acercaban al enemigo. A lo largo de la historia, los guerreros han pretendido hacerse con el poder del lobo. La fusión de hombre y fiera fue algo admirable para muchos de nuestros antepasados. Pero más tarde, en la Europa del medievo, esta transformación empezó a temerse y a odiarse. ¿Cómo se convirtió en un animal depravado? Alex Plukowski cree que la imagen de Hollywood del hombre lobo surgió en un libro escrito en Inglaterra en 1847. El novelista George W. Reynolds impresionó a los lectores con una reveladora escena de transformación en su novela Wagner, el hombre lobo. En palabras de Reynolds, cae la noche y un hombre se revuelca en el suelo, víctima de horribles convulsiones. Su elegante semblante se alarga hasta alcanzar la forma de una fiera salvaje. Su indumentaria se hace harapos, se transforman las piernas y los brazos, y con un aullido estremecedor y agónico, el desgraciado echa a correr no ya como hombre, sino como lobo monstruoso. En esta realista transformación, vemos el nacimiento del clásico hombre lobo de Hollywood. Esta mutación visceral fue la inspiración de las películas de terror de Hollywood y asentó la reputación malvada del hombre lobo. Pero ¿de dónde sacó Reynolds la idea de este monstruo? Los escritores como Reynolds pudieron inspirarse en distintas publicaciones escritas siglos antes, cuando se consideraban hechos reales. Alex está buscando un documento sobre hombres lobo que causó un gran impacto. Se dirige al Palacio Lambeth en Londres para leer un manuscrito de 500 años de antigüedad sobre un suceso horrible. Detalla el juicio de un hombre llamado Peter Stump y explica por qué esta fiera aterrorizaba a nuestros antepasados. Es uno de los relatos más espantosos sobre hombres lobo que hay en Europa. No es un cuento, es un juicio real en el que se acusó, juzgó y ejecutó a Stump por crímenes cometidos como hombre lobo. En 1589 se produjo una serie de asesinatos en Bedburg, Alemania. Fueron 13 niños y 2 mujeres embarazadas los que sufrieron ataques mortales. El principal sospechoso era un granjero de la zona, Peter Stump,
En el juicio, confesó ser un hombre lobo y culpable de las muertes. El castigo fue brutal. El verdugo ató a Stamp a una rueda y le arrancó trozos de carne con tenazas al rojo vivo. Lo desmembró, quemó el cuerpo y clavó la cabeza en una estaca como aviso. En el siglo XVI, los hombres lobo tenían el mismo estatus que las brujas y los demonios. Estaban entre los malos más temidos de Europa. Europa vivió un gran temor religioso en los siglos XVI y XVII. Había una gran agitación en la Iglesia, lo que desembocó en persecuciones religiosas. Peter Stamp fue uno de los muchos acusados de transformarse en hombre lobo. Hubo cientos de condenados, torturados y asesinados por este presunto crimen. Los archivos muestran que el hombre lobo al que temía la gente era muy diferente de la fiera mitad hombre, mitad lobo del cine de Hollywood. En la primera imagen se ve casi el híbrido, pero muestra la metamorfosis, porque después se transforma completamente en un lobo. Mantiene los sentidos, mantiene la mente, y eso es lo que le hace ser un hombre lobo. Es una criatura menos fantástica que podía merodear por el bosque, por las zonas próximas a ciudades y aldeas. En obras contemporáneas, como la serie Underworld, el hombre lobo adopta una postura erguida y tiene características humanas. Pero en la Edad Media no vemos esta imagen que mezcla el cuerpo del lobo y el cuerpo del hombre. El hombre se transforma literalmente en un lobo feroz, enorme y poderoso. Había un rasgo en especial por el que nuestros antepasados distinguían a estas fieras demoníacas de los lobos normales. Los ojos. Se dice, Peter se transformó en un lobo sanguinario y devorador, con grandes ojos que resplandecían en la oscuridad como ascuas. Es la descripción de un lobo demoníaco que se dedicaba a atacar y devorar cuerpos humanos. La anatomista Joy Reidenberg investiga por qué la gente podría creer que había visto los malvados ojos de un hombre lobo. De noche, si iluminas a un lobo, te sorprende el enorme brillo de sus ojos. Lo único que ves son los ojos. Y ese misterio lo hace aún más aterrador. Los lobos poseen una gran visión nocturna. Joy disecciona el ojo de una oveja y nos muestra que los ojos de algunos animales parecen brillar de noche. Es una superficie reflectante. El fondo del ojo tiene un color azul o verde perlado en el que se refleja la luz ambiental que entra en el ojo. El ser humano no tiene esa capa reflectante. Refleja un poco la luz, pero ni mucho menos como estos animales. En esta imagen tomada con visión nocturna de un coyote, se ve el efecto. Aquí lo vemos. Son los ojos brillantes de un coyote. El fondo del ojo refleja la luz. Imaginen que tienen un farol en la mano, en la Edad Media, cuando no se entendía el funcionamiento del ojo, y de repente ven estos dos ojos brillantes. Pensarían que este animal tiene poderes sobrenaturales. Alex Plukowski cree que el hombre lobo no solo era malvado gracias a los ojos. La Iglesia desempeñó un papel clave en la transformación de la bestia, de noble guerrero a aborrecible monstruo demoníaco. Este mural tiene más de 8 siglos y en él vemos escenas del infierno con las almas de los condenados sufriendo tormentos a manos de grandes demonios. Esta es la figura más interesante, porque es el único animal que vemos en el infierno. Es un lobo que está devorándole la mano a una mujer. Para Alex, esta escena muestra que la cristiandad difundió la idea de que el lobo era la criatura más abominable. Que pintores eligiesen al lobo entre todos los animales nos dice que es el símbolo demoníaco más potente y reconocible para la congregación.
La Iglesia perseguía a los pecadores que hacían pactos con el diablo cuando se transformaban en hombres lobo. Pero ¿cómo creía la gente que se producía esta espantosa metamorfosis? Hallamos pistas en el archivo de un juicio de 1521 en Francia. Pierre Bourgot era un pastor al que acusaron de ataques bajo la forma de hombre lobo. Bourgot afirmó que se le aparecieron 3 jinetes vestidos de negro mientras cuidaba el rebaño. Le ofrecieron protegerlo a cambio de servir al mal. Según Bourgot, le dieron un ungüento demoníaco que lo transformaba en lobo y lo llevaba a realizar matanzas. A Bourgot lo quemaron en la hoguera tras confesar que había matado como hombre lobo. En varios de estos juicios se menciona un ungüento mágico. Alex Plukowski pretende descubrir si había sustancias reales tras estas confesiones. Examina un libro de pociones de un autor condenado por la Iglesia Católica. En este párrafo se explica cómo hacer creer a alguien que se ha transformado en un ave o una fiera. Al parecer, con estos ingredientes, se crea una sustancia alucinógena capaz de alterar el estado mental y convencernos de que nos hemos convertido en otro animal. Es improbable que solo con las pócimas se explique por qué tantos creían haberse transformado en hombres lobo. Alex sospecha que intervenía otro factor. Un potente veneno, el ergot, un hongo con forma de colmillo. En el folclore alemán se dice que en los campos de centeno crece una sustancia conocida como diente de lobo. Se trata del ergot o cornezuelo, un hongo que puede estar relacionado con las criaturas populares más temidas que frecuentaban los campos de centeno, el llamado lobo del centeno. Dice la leyenda que el lobo del centeno es un demonio que adopta forma de lobo. Merodea por los campos de centeno, esperando a que el granjero recoja la cosecha. El lobo del centeno acecha a su presa y se dispone a actuar. El lobo del centeno ataca y muerde al granjero, condenado a transformarse en lobo. Los granjeros afirmaban que se les oscurecía la piel, que les entraba un apetito voraz y experimentaban convulsiones violentas. La fitopatóloga Anna Gordon quiere saber si algunas alucinaciones del hombre lobo podrían estar provocadas directamente por un envenenamiento de ergot. Examina una planta de centeno infectada en un laboratorio seguro. En lugar de un grano, vemos una estructura fúngica negra que conocemos como ergot. Está lleno de sustancias químicas peligrosas. Si se ingieren estos 2 trozos de ergot, el efecto sobre el cerebro humano es devastador. Hace 5 siglos se desconocían sus peligros. El hongo se molería con los granos de centeno y así se elaboraría pan envenenado. El centeno era una de las principales fuentes de alimento de la Edad Media. Si se infectara un campo, se provocaría un problema enorme. Si un año la cosecha era mala, se verían obligados a ingerir reservas de grano que contenían más ergot, sin saber el efecto que causaba. Vemos en un escáner tridimensional una planta infectada por la sustancia letal. Esta masa azul es el hongo. Las sustancias químicas llegarían al cerebro y provocarían distintos síntomas, entre ellos efectos alucinógenos poderosos. Hace siglos era mucho más probable que la gente viera un lobo salvaje. ¿Influía esto en sus alucinaciones? Si alguien ingiriera ergot,
Es probable que pudiera percibir un cambio de forma o creyera que se estaba transformando en hombre lobo. El hongo mortal no atacaba solo a las cosechas europeas. Hace 5 siglos, los peligrosos efectos del ergot pudieron provocar un caos sobrenatural en todo el globo. En 1692, en Salem, Massachusetts, cayeron enfermas unas niñas con síntomas de un posible envenenamiento por ergot. Sufrían grandes alucinaciones y estaban convencidas de que las habían maldecido. Acusaron de brujería a sus vecinas. Se propagó el pánico en la comunidad y se juzgó a más de 200 mujeres. Muchas fueron declaradas culpables. Ejecutaron a 19 y 4 murieron en prisión. La intoxicación por ergot pudo ser la causa de que algunos acusados confesaran ser hombres lobo. Pero ¿por qué otros afirmaron haber visto a estas personas como lobos? Quizá haya pistas en un juicio de hace 500 años. Gilles Garnier vivía en los bosques del este de Francia a finales del siglo XVI. Era un marginado que no se mezclaba con los lugareños. Los testigos afirmaron haber visto una noche su cara, con pelo y barba largos, en el bosque, en un lugar en el que un lobo había atacado a una niña. En el juicio, Garnier confesó que la había matado mientras era un lobo. El tribunal lo declaró culpable de ser un metamórfico, el más vil de los crímenes. En lugar de encerrarlo, lo quemaron en la hoguera. Cuando avanzan las sociedades, suelen dejar atrás hombres salvajes como los hombres de las montañas de la mitología americana. Parecen osos pardos. Comen en el mismo hábitat. Cazan como el oso pardo. El arqueólogo Alex Plukowski cree que la imaginería antigua demuestra que los marginados desempeñaron un papel crucial en la leyenda del hombre lobo. Ha viajado a la iglesia de Chaldon, en Inglaterra, para examinar un mural desvaído pintado hace 7 siglos. Aparece un grupo de cazadores aproximándose a un hombre con aspecto de fiera. Se ve esta extraña figura con aspecto medio humano, medio animal. Anda a 4 patas. Tiene el pelo grueso como una fiera, casi un lobo. Es la representación de la historia de un eremita, el llamado anacoreta peludo. Es un desterrado, un marginado de la sociedad que vive en la periferia de la civilización. Sabemos que en los bosques de Europa habitaban muchos ermitaños cuyo aspecto físico cruzaba la línea de contacto con los animales. Eran personas a las que se miraba con recelo y se temía. Tenían un aspecto extraño, no se afeitaban, llevaban el pelo largo. Eran personas tachadas de marginados. Nadie confiaba en ellas, no eran vistas como humanas. Ese aspecto cercano a las fieras pudo contribuir a la idea de que fueran hombres lobos. La profesora Joy Reidenberg cree que hay otro factor psicológico con un papel más importante si cabe en el mito del hombre lobo: las enfermedades misteriosas. Investiga la hipertricosis, conocida antiguamente como síndrome del hombre lobo. Es una enfermedad que provoca exceso de vello. Si nos fijamos en las caras, vemos lo que parece ser pelaje, pero que no es más que pelo que cubre una zona amplia, desde las mejillas hasta el cuello y el pecho. Es fácil entender que se asociara la hipertricosis con ser un hombre lobo. En épocas menos avanzadas sería muy difícil la vida para alguien con esta dolencia. Sería más probable verlos en un circo que caminando por la calle. En 1868, el famoso empresario P.T. Barnum tenía un número con un padre y un hijo, ambos con hipertricosis, en su circo de Nueva York.
El hijo fue un gran éxito de público y saltó a la fama como el chico con cara de perro. En la cultura de la Europa medieval se creía en la existencia del hombre lobo. Si aparecía alguien con hipertricosis, todo el mundo pensaba que era un hecho más que probado. El crecimiento anormal del vello no fue la única dolencia que hizo que el mito pareciera más real. Los científicos han relacionado una enfermedad de la piel, la porfiria, con restos de extraños comportamientos nocturnos en humanos. La porfiria es una enfermedad de sensibilidad extrema a la luz del sol que provoca ampollas en la piel. Hace que sea muy doloroso para el enfermo exponerse al sol. Los que quisieran salir tendrían que hacerlo de noche. Recordemos que en la Edad Media no había alumbrado público y cuando hay más visibilidad es cuando hay luna llena. Resulta sospechoso que solo salgas a pasear cuando hay luna llena. Esto podría explicar por qué la luna llena es parte intrínseca de la leyenda del hombre lobo. En la mitología romana se habla de un hombre que se transformó en lobo. Lo más curioso es que en esa historia tenemos luna llena, un detalle que aún se mantiene en los relatos de hombres lobo. Se dice, la luna brillaba como si fuese mediodía, la noche era resplandeciente. Es muy semejante a las historias actuales de hombres lobo. Venenos, enfermedades y mutaciones genéticas podrían explicar por qué algunos creían haber visto un hombre lobo. Pero durante los juicios se relacionaba a los acusados con asesinatos reales. ¿Qué había realmente detrás de estas muertes? Quizá hallemos pistas en una serie de extrañas muertes ocurridas en Francia hace 250 años. En 1764, la provincia de Gévaudan fue el epicentro de una monstruosa ola de asesinatos. Murieron más de 100 personas con la garganta destrozada por una misteriosa fiera con aspecto de lobo. El rey envió 30.000 soldados tras la criatura. Algunos afirmaron haberle disparado sin que las balas le hicieran mella. Los cazadores acabaron con cientos de lobos, pero continuaron los asesinatos. Dice la leyenda que un cazador de la localidad, Jean Chastain, consiguió por fin abatir a la fiera con una bala de plata. El relato de Gévaudan pudo inspirarse en hechos reales. Hay varios cientos de muertos, atacados por una criatura con aspecto de lobo. Gary Marvin, experto en lobos, ha estudiado el caso de Gévaudan. Quiere saber por qué se creía que las balas de plomo no hacían mella en la fiera. ¿Se trataba de un lobo corriente o era un superdepredador, algo más siniestro? Gary cree que la explicación puede estar en las armas de la época. Se reúne con Jonathan Ferguson, conservador del Arsenal Real de Inglaterra. Prueban un mosquete similar a los utilizados en Gévaudan para revelar por qué los cazadores afirmaban que las balas no le hacían nada al monstruo. ¿Hay algo en esta arma que la hace ineficaz en este contexto? Aunque fueses un tirador experto, sobre todo con objetivos móviles, tenías muchas posibilidades de fallar en comparación con un arma moderna, porque son imprecisas por naturaleza. Jonathan dispara un proyectil de plomo de 19 milímetros a un objetivo semejante a la fiera. El gel reproduce la carne y tiene dentro réplicas de huesos. Hemos conseguido alcanzar el objetivo de refilón. Es una herida superficial que no afecta al hueso. Este disparo no conseguiría detener a la bestia. Los mosquetes del siglo XVIII eran potentes, pero poco precisos. Los proyectiles que alcanzasen objetivo solo le rasparían la piel. A pesar de que los cazadores dieran en el blanco, la criatura parecía insensible a las balas y se adentraría en el bosque para volver a atacar. Por eso se creía que había algo sobrenatural o siniestro en esta criatura. Es muy improbable que una bala de plata fuese la solución para liquidar a la bestia. La plata es un metal más ligero
y por lo tanto menos efectivo. Los historiadores creen que se añadió a la leyenda casi 2 siglos después por la reputación mágica de la plata. La plata poseía determinadas características de pureza religiosa. Al introducir ese elemento en el cuerpo del malvado hombre lobo, se neutralizaría el mal que llevaba dentro. Garry cree que la dificultad de realizar un disparo mortal fue la verdadera razón de que se considerase una bestia invencible. Los lobos reales, no un depredador sobrenatural, siguen siendo los principales sospechosos de estas muertes. Se empezó a creer que el responsable era una única criatura monstruosa, la fiera de Yebudán. Pero lo más probable es que fuesen ataques similares a distintas personas por parte de distintos lobos. En su época se hicieron registros detallados de los ataques. Quizás sean la clave para desentrañar el caso. Garry sitúa los lugares en un mapa. Encuentra 2 muertes en el mismo día a 80 kilómetros de distancia. Un lobo normal no podría recorrer esa distancia para volver a matar el mismo día. No es lo que se espera de un único ejemplar. Garry estudia imágenes de lobos atacando un caribú para entender cómo una manada de lobos pudo haber causado tantas muertes. Uno de los cachorros se separa del rebaño, se queda sin protección. El segundo lobo lo persigue y entre los dos hacen un movimiento de pinza. Derriban a una criatura vulnerable del mismo modo que mataron a criaturas vulnerables en Yebudán. Es muy posible que fueran lobos de verdad los responsables de estas muertes. Pero si había más de un lobo culpable, ¿por qué cesaron los ataques cuando Jean Chastel mató a aquella bestia? En la campaña contra la bestia de Yebudán, los soldados y los campesinos liquidaron a cientos, puede que a miles de lobos en la región. Al final, Jean Chastel mató un lobo grande, fuera lo que fuera, y cesaron los ataques. La gente quería creer que había matado a la bestia. Pero es muy posible que cesaran los ataques porque exterminaron a los lobos de la región. El terror provocado por los cientos de ataques de lobos reales fue un elemento clave en el temor de nuestros antepasados a los hombres lobos sobrenaturales. El lobo encarnaba la peor parte, la más temible de la naturaleza. Durante siglos los lobos vivieron en Europa en manadas, en los límites de las ciudades. Es la clásica historia del peligro de la naturaleza que acecha a la civilización humana. ¿Pero qué hay detrás de los ataques de los lobos a los humanos? El arqueólogo Alex Plukowski ha ido a los antiguos bosques vikingos de Suecia para averiguarlo. Estoy seguro de que está aquí. No es fácil de ver, el bosque es muy frondoso. Este es uno de los cientos de pozos de piedra construidos para atrapar y matar lobos a finales de la Edad Media. Posiblemente sea la única prueba física que queda de la caza intensiva de lobos que tuvo lugar en Europa, cuando se mató a miles de ellos con cacerías colectivas y proliferación de trampas. Este pozo para lobos, de más de 3 metros de profundidad y 5 de anchura, es uno de los más grandes. Seguramente en el fondo hubiera estacas de madera o picas clavadas en el suelo para que el lobo se empalara en la caída. Es un testimonio de la intensidad del odio que se sentía por el lobo en la época. Alex cree que los pozos indican que había una guerra por el territorio entre hombres y lobos. La población europea se habría disparado desde el inicio de los juicios, a lo largo de un periodo de 250 años. El aumento de la población ejerció una gran presión sobre el lobo. El ser humano invadió el hábitat del lobo. Se multiplicó el contacto con este animal.
Las cacerías exterminaron a las presas naturales de los lobos salvajes en Europa, que tuvieron que buscar alimento en otros lugares. Los lobos cambiaron sus pautas de caza y se fijaron primero en el ganado y después en el ser humano. Como respuesta a miles de ataques de lobos, se inició la cacería animal más intensa de la historia. Las autoridades ofrecieron recompensas por matar lobos, y miles de cazadores respondieron a la llamada. Copiaron las tácticas de caza del lobo: rodear a la presa y cortarle la huida. Algunos camuflaban las trampas y usaban comida como cebo. Los lobos que no resistían la tentación tenían un final triste. En solo 2 siglos, los cazadores diezmaron la población de lobos en Europa. A medida que desaparecieron los lobos salvajes, lo hicieron también los avistamientos y los ataques de los hombres lobo. Curiosamente, los juicios a los hombres lobo llegaron a su final al mismo tiempo que se inició la extinción del lobo en Europa. Para que el juicio a un hombre lobo tenga visos de credibilidad, es necesario que haya lobos en la naturaleza, que se vean sus ataques, que se vean sus víctimas. Pero en esa época cambió algo más: la creencia popular. La capacidad de cambiar de forma se veía más como una enfermedad mental, no como algo mágico. Y la gente empezó a creer que los hombres lobo no eran reales. En 1720, tuvo lugar el último juicio a un hombre lobo. Después de varios siglos, la histeria llegó a su fin. Hace mucho tiempo, cuando el ser humano era un cazador, adoraba al lobo y su capacidad para ver cosas en el bosque. Pero los humanos evolucionaron y los lobos se convirtieron en adversarios, en monstruos. Pero la muerte del lobo medieval no supuso el final del monstruo. En el siglo XIX, durante el resurgimiento del terror gótico, se redescubrió a esta criatura y pasó a primer plano. En el siglo XX, el hombre lobo entró en el salón del terror del cine, con Drácula, Frankenstein y la momia. El hombre lobo sobrevive en la cultura popular actual. Vemos hombres lobos en los cómics y en las pantallas de cine y televisión. En parte es porque representa la fascinación que sentimos. Al acecho dentro de cada uno hay una cierta bestialidad, una naturaleza violenta que no controlamos continuamente, y esa bestia interna puede surgir en cualquier momento. El hombre lobo ha pasado de héroe a villano. Los guerreros lo reverenciaban. Pero la Iglesia Católica lo transformó en un monstruo demoníaco. Durante siglos, aterrorizó a millones. Hoy, esta espeluznante bestia mítica sobrevive en nuestras pesadillas y en las pantallas.